Bendiciones, hermanos, otra vez acá en un nuevo video. Estuvimos viendo varios videos acerca del abismo, tres videos en este caso, acerca de las aguas del abismo, y el último video estuvimos viendo cómo las aguas del abismo tocan los pensamientos. Así que me propuse ahora poder hacer otros videos que sigan esta línea, pero que también puedan ser vistos de forma aparte. Y en este caso poder hablar de que cómo podemos elevarnos en la altura, cómo podemos elevarnos en un lugar más alto, digamos, que no nos toquen entonces las aguas del abismo. Porque como vimos en los videos anteriores, las aguas del abismo tiene relación con una situación de ansiedad crónica, tiene relación con no poder conciliar el sueño, con no poder descansar, con no poder entrar en reposo. Y entonces, ¿cómo vencemos esto? Y aunque vimos algunos elementos en los videos anteriores, hoy día quiero entrar en otro aspecto. Y más tiene que ver con qué es estar en lugares altos con el Señor, cómo elevarnos, quise ponerle a este video, elevarnos como águilas, porque de eso se va a tratar. Cómo elevarnos como águilas. Y para tomar como ejemplo, o para tomar algunos puntos que sean prácticos, quiero usar las palabras de Juan, en el Evangelio de Juan, porque Juan fue una persona que fue relacionado con el águila en su momento por la tradición cristiana, por la historia de la iglesia. Se relacionaba a Juan con un águila porque su libro, el Evangelio de Juan, no está escrito como un tratado histórico, como lo hace Lucas, tampoco está escrito como una forma de evangelizar a un grupo específico, como lo hace Mateo con los judíos, o como lo hace también Marcos con los romanos, o con los que están en el Imperio Romano, sino que Juan está específicamente predicando para que los que lean puedan elevarse en una fe superior. Tal como Juan lo dice en algún momento, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Y entonces aquí vamos a ver diferentes elementos en este video y en los que vienen seguramente también, diferentes elementos que nos hacen elevarnos en nuestra fe. Así que con esto como introducción, ¿qué les parece si comenzamos? Entonces lo primero que quiero hacer es que vayamos a este versículo de Apocalipsis. Fíjense, Apocalipsis 14:6. Esta es la experiencia también de Juan, del apóstol Juan en Patmos. Tiene esta visión y aquí de nuevo está como águila Juan porque tiene esa capacidad de elevarse, de ser llevado por Dios a altura. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a Juan en Apocalipsis, ven y sube? O sea, ven más alto. Él empieza a tener la visión de los primeros capítulos de Apocalipsis, pero luego que terminan las cartas, él escucha de nuevo la voz que le dice, ven y sube y ve lo que está ocurriendo arriba. Entonces, de esto se trata este video. ¿Cómo podemos elevarnos? ¿Cómo podemos subir? Y la primera pista está en este versículo incluso, donde dice, vi volar por en medio del cielo. Fíjense, estaba en un lugar muy alto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí cualquiera que lo lee podría preguntarse, bueno, ¿cómo un solo ángel puede predicar este Evangelio a toda lengua, a toda tribu, a toda nación? En realidad lo que está enfatizando es que este Evangelio eterno puede llegar a todas las naciones, pero fíjense que llega desde arriba. O sea, es un Evangelio que va a descender para nosotros. Va a ocurrir de nuevo también con la Sion celestial. Juan la va a ver descendiendo, no la ve ascendiendo, ¿sí? Y aquí está todo un tema que se puede conversar acerca de la idea del rapto, porque la idea del rapto es la iglesia ascendiendo, pero en realidad Juan lo que ve es que lo del cielo desciende sobre la tierra. Y aquí vemos un ángel que desciende sobre la tierra, o sea, estaba en lo alto y desciende ahora sobre la tierra. Jesucristo también habla de sí mismo como alguien que está en la altura y entonces va a descender a los hombres, ¿sí? Entonces, de esto queremos centrarnos. ¿Cómo podemos hacerlo para estar allá arriba? Para poder estar en ese lugar alto, para poder sentarnos en lugares celestiales, como lo dice Pablo en algún momento. Porque estando en esa posición es que las aguas del abismo y las crisis de este mundo no nos van a afectar como el resto de las personas. No quiere decir que las crisis no toquen nuestra puerta, no quiere decir que no tengamos que vivir aflicciones, sino que la manera en que vamos a gestionar estas situaciones son distintas porque vamos a estar en un lugar de altura. Entonces existen diferentes formas de elevar el vuelo en momentos de crisis. Y de eso quiero hablar hoy, tomando las palabras de Juan, tomando el Evangelio de Juan. Ahora, antes de entrar a ese punto, digamos, de lo que Juan describe, quería hacer una especie de dato curioso entre medio. Es muy interesante cómo
en este año ha estado toda una crisis a nivel mundial, económica, en términos más específicos, y también de conflictos de guerra y de conflictos geopolíticos también en diferentes naciones y grupos y agrupaciones de naciones, como son la OTAN, como es la ONU, como es también, no recuerdo el nombre, pero las agrupaciones de los países que están con Rusia, por ejemplo. Ha habido todo un choque de poderes en el mundo en cuanto a esto y ha traído crisis, ha afectado y agudizado ciertas crisis económicas que hasta el día de hoy estamos viendo, ¿sí? Por lo menos en este año. Y es curioso cómo el sector donde esto está ocurriendo, donde están los protagonistas de esta situación, es un lugar que se conoce como Eurasia, o sea, la fusión de Europa y Asia, y precisamente es el lugar donde hay la mayor cantidad de especies de águilas. Las águilas son aves que, como saben, su característica más notable es que dominan la altura, dominan los vientos fuertes de la altura, tienen una visión específica para poder operar desde la altura, tienen una anatomía específica para esto. Curiosamente, en esta zona es donde más hay águilas emparentadas con el águila real, o sea, águilas que son de gran envergadura y que por lo tanto dominan vientos muy altos, dominan grande altura y vientos de diferentes fuerzas. Ahora, usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Bueno, que precisamente muchas veces donde están ocurriendo los conflictos, el Señor ya tiene dones en ese lugar para poder sobreponerse a ese conflicto. Y para mí, como Simón, esta es una opinión propia, yo creo que cada territorio tiene ciertos dones, no soy el único que lo cree, también gran parte de la iglesia, que cada territorio tiene ciertos dones y que estos dones de alguna manera se pueden encontrar o se pueden visualizar en elementos que son propios del territorio, elementos que están incluso en la creación de ese territorio, en la naturaleza de ese territorio. Y todos estos territorios, como lo estamos viendo, son territorios de águilas. No son lo único, obviamente, Norteamérica también tiene águilas, en el sur de América también hay ciertos tipos de águilas, pero, aquí viene el pero, en Eurasia es donde se dan las águilas con de mayor envergadura y diferentes tipos de águilas también con estas condiciones. Y lo que estoy diciendo con esto es que entonces, como ese es un don propio, de hecho uno va a encontrar, por ejemplo, en Rusia, que su escudo es el águila imperial. El águila vino a ser escudo de muchas de estas naciones, en algunas de ellas, o ser símbolo de algunos pueblos de esta zona. Como digo, lo interesante es que precisamente donde se está dando estas crisis, que podríamos decir que hay aguas del abismo entrando con todo en estos lugares, hay un don que puede contrarrestar esta situación, un don espiritual propio de todo este sector, que es poder dominar las alturas. Ahora, eh, precisamente Juan era considerado, vuelvo a reiterar, como un águila. Él en el espíritu era un águila. De hecho, algunos hermanos que han tenido experiencia en donde el apóstol Juan se ha mostrado, en el sentido de que la nube de testigos se ha mostrado, y entre ellos Juan, ha aparecido este Juan con su manto digamos, con alas de águila, porque de alguna manera el Señor puso en él esta característica de estar siempre en la altura. Ahora, esto no fue de un día para otro para el apóstol Juan. Recordemos que cuando era muy joven, como discípulo de Jesucristo en esos 3 años, él tenía esta tendencia de elevarse en el amor profundo que sentía por Jesucristo, al punto de que Juan es el único que está con Jesucristo en el Sanedrín y también es el único que termina llegando hasta la cruz con él, ¿sí? Todo el resto de los discípulos arrancaron. Nosotros tenemos los detalles de la cruz precisamente porque Juan llegó hasta ese punto junto con algunas mujeres del grupo de los discípulos. Entonces el resto de los discípulos habían arrancado por miedo después de estar en Getsemaní, y Pedro fue uno de los últimos que corrió después de negar a Jesucristo en el patio afuera del lugar donde lo estaban juzgando. Entonces Juan tiene esta característica de elevarse por sobre las crisis. Lo hace por instinto, lo hace por amor, lo hace porque el Espíritu Santo lo lleva a esto, y va a ser una característica que se va a mostrar continuamente en él a lo largo del tiempo, y luego se va a manifestar en dones proféticos como el que vemos en Apocalipsis. Entonces, precisamente esta águila, que era como el espíritu, el corazón de Juan, las águilas tienen estas técnicas y tienen anatomías propias y especiales para siempre estar por sobre lo que ocurre en la tierra.
para siempre estar en lugares altos. Del águila también la escritura habla bastante acerca de Dios, con esas características de águila, enseñándole a Israel a volar, enseñándole a Israel como pollitos, digamos, cuidando a Israel, protegiéndolo con las alas de gran águila. De esto podríamos hablar todo un tema exclusivo sobre el águila, pero a lo que quiero ir es que ahora nosotros necesitamos tomar estas alas y elevarnos también. Tomar las alas de águila y elevarnos también. Esto es lo que estoy proponiendo en este video, que podamos tomar estas alas de águila y elevarnos a lugares más altos en días de crisis. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tomemos aquellas cosas que impactaron el corazón de Juan, del apóstol Juan, y nosotros también atesorémoslas. Nosotros también dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros por medio de esas cosas. Entonces, leyendo el Evangelio de Juan, uno puede encontrar algunos elementos que a Juan se nota que le llaman la atención, que fueron impactantes para él, y él las deja escritas en el Evangelio de Juan, y son los que vamos a resaltar ahora para poder hacer esto. Entonces, son señales, estos elementos que están en el Evangelio de Juan, son señales que deben impulsar nuestra fe y hacernos volar como águilas. Amén. Eh, Estas señales que están escritas, son 7 más o menos señales que dejó establecido en el Evangelio de Juan. Recordemos, y aquí voy a hacer un paréntesis, recordemos que los otros evangelios fueron escritos antes. Juan y Mateo son los dos discípulos que escriben evangelios, porque Marcos y Lucas no fueron de los 12 discípulos, sino que ellos son de la iglesia que viene después. Marcos se cree que estuvo en el aposento alto, pero Lucas sabemos que vino después con la predicación de Pablo. Entonces, solo el evangelio de Juan y el de Mateo son escritos por alguien que estuvo ahí presencial. Y en el caso de Lucas y de Marcos, Lucas lo escribe con referencias que toma de diferentes discípulos, como también de María incluso, y en el caso de Marcos, se cree que Marcos toma todas las referencias de los relatos de Pedro, porque Marcos pasó mucho tiempo con Pedro. Entonces, pero Juan cuando hace su evangelio, cuando escribe de las últimas personas que lo escribe, este evangelio, y lo hace con un fin distinto a los otros 3 evangelios que ya estaban rondando en medio de la iglesia en las diferentes naciones y en las diferentes casas. Lo hace con otro fin. Lo hace, y ahí está en Juan 20, 30, 31, que es lo que acabo de poner acá, está aquí. Es el objetivo de Juan al escribir. Él dice, lo he hecho para que crean que Jesús es Dios. O sea, él está tratando de plasmar de forma muy explícita de que Jesucristo es Dios y que por lo tanto quien nos ha llamado y quien nos ha entregado esta facultad de ser hijos es Dios mismo. Y necesitamos entender que Dios es Dios y por lo tanto podemos estar en una altura con Él, podemos elevarnos con Él y no quedarnos plantados solamente en lo que nos pasó ayer o lo que pueda pasar mañana, sino en el presente elevarnos con el Señor. Amén. O sea, Juan dice también, o lo pongo de otra manera, Juan nos muestra con estas señales que su fin es producir fe genuina. Por eso él no incluye las parábolas, por ejemplo, no incluye el sermón del monte, evita algunos discursos de Jesucristo que son conocidos en los otros evangelios y se centra mucho en actitudes del Señor Jesús y en palabras que él habla que denotan, que resaltan de alguna manera que está hablando desde otra posición. Se centra entonces en señales específicas que nos van a enseñar por su misma naturaleza. Estas señales nos van a mostrar que Jesucristo viene de arriba. De hecho, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar a Jesús hablando con Nicodemo y diciéndole Jesucristo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Esta frase de que está en el cielo cuando en realidad estaba hablando con él en ese lugar. Entonces, todo lo de Juan tiene que ver con estar en una posición alta, no en términos de orgullo, de me siento mejor que el resto, no, sino una posición espiritual, ¿sí? En donde la falsedad, la ilusión de este mundo no me afectan, en donde las condiciones, las crisis, el contexto de este mundo no me puede tocar a lo profundo del alma porque mi fe está puesta en el Señor. Amén. Ese es Juan. Entonces hay diferentes señales y quiero que revisemos, vamos a revisar en este video algunas de ellas y vamos a dejar otras para otro video, pero vamos a ir avanzando porque con cada una de estas señales podemos nosotros elevarnos y empezar a volar por encima de las circunstancias. Amén. Ok, entonces
Lo primero es que, como les decía, Juan está tratando de explicar que Dios está por encima de todo y que tenemos que posicionarnos junto a Él. Entonces aquí quise poner una imagen. Yo sé que me han escuchado de esto más de alguna vez, creo que en otros videos lo he mencionado, de cómo sería la composición. Esto es obviamente súper reducido, ¿sí? Es una explicación en una sola imagen, no es lo más óptimo, pero ayudan bastante a los que somos más visuales como yo, seguramente muchos de ustedes también, nos ayudan mucho a entender. Dios está en un ámbito inmaterial, que esto es esa parte celeste, luego vendrían las cosas materiales, físicas, matéricas, ahí podrían entrar las galaxias, los planetas, las estrellas, en toda esa franja verde, perdón, lo inmaterial, perdón, ahí están los ángeles, los arcángeles, todos los entes espirituales, y luego vendría lo material en la franja amarilla. Ahí, vuelvo a reiterar, están todos los ámbitos matéricos en donde el átomo aparece y el átomo empieza a construir moléculas y las moléculas construyen tejidos y los tejidos empiezan a construir diferentes elementos. Elementos incluso como los que aparecen en la tabla periódica de los químicos, está todo en el mundo material. Y en lo inmaterial están los entes espirituales. Pero Dios está por encima de todo esto porque Dios lo construyó todo, lo hizo todo, y todo subsiste por Él. Y al último, en naranjo, está la tierra, donde estamos nosotros, ahí caminando, donde Jesucristo descendió literalmente para salvarnos. Entonces Juan está diciendo que Dios, que estaba en esa franja celeste, vino a nosotros e hizo todo lo que conocemos que hizo por nosotros para que pudiésemos elevarnos a ese punto eh, celeste, para sentarnos juntamente con Él en ese ámbito inmaterial y al mismo tiempo matérico. O sea, que podamos caminar en los dos ámbitos sin ningún problema. Porque antes solo podíamos estar en esa franja naranjita, sujetos a todas las crisis de este mundo. Pero hoy nos está diciendo el Señor, no estamos sujetos a las crisis de este mundo. Todo lo contrario, podemos elevarnos y estar por sobre las crisis de este mundo. Y hay algunos videos por ahí en YouTube que subí acerca de qué es gobernar en medio del cambio, qué es gobernar en medio de las crisis, qué es gobernar incluso en medio de los cambios continuos. Por ahí lo puede buscar si le interesa ese tema. Pero sigamos. Entonces, formas de levantar el vuelo, formas de elevarnos. Y eso vamos a comenzar con este video a revisar. Juan 2, 7, 11. Con este partimos. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Fíjense, hay una orden explícita de Jesús de que Él quiere que prueben ese vino. Y no que lo prueben la gente solamente, Él quiere que prueben el vino el experto en vino. Así que le pide que lleve esta agua que se acaba de convertir. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Aquí quiero detenerme un poco porque los videos anteriores hablamos del agua del abismo y hablamos de las aguas de arriba, la necesidad de beber de las aguas de arriba. Mencionamos a David cuando decía, mi alma tiene sed, eh, como el siervo busca, brama por aguas vivas. Y aquí estamos viendo que Jesús está trayendo aguas, Él es el agua viva, la está trayendo y Él como agua viva se va a transformar en vino. Esto es bien profético y tiene un simbolismo espiritual muy profundo. Y quiero también hacer el hincapié de que cuando Juan habla de señales, está diciendo que son hechos milagrosos que anuncian una dirección. No, olvidé haberlo mencionado al inicio, pero cuando yo voy en un vehículo, por ejemplo, manejando y veo la señal de stop, de pare, la señal me está indicando que tengo que tomar una acción. Y esa acción es detenerme, en ese caso. O si veo la luz roja, la señal roja me está diciendo detente y verde me dice que avance. Entonces, una señal en la escritura, cuando Juan dice, estas son las señales que Jesús hizo, está diciendo que un hecho sobrenatural, un hecho que resalta de lo cotidiano, no es solo lo milagroso, sino que me está indicando una acción que Dios quiere conmigo. Y entonces al revisar nosotros estas señales ahora que Juan nos describe, para que creamos, dice Juan que la está describiendo, nos van a indicar una señal, una acción que tenemos que tomar. Amén. Ok. Entonces, fíjense, está convirtiendo el agua en vino Jesucristo y el agua es Él mismo manifestándose. Está en una boda porque Él es el esposo, ¿verdad?
que ha venido a manifestarse. Jesucristo es el esposo verdadero y está cambiando el agua, porque las tinajas eran de agua de ritual, del ritual de la purificación, pero él lo llena con el agua, con su agua, la cual va a convertir en vino. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Aquí hay que poner mucha atención, hermano. Dice, fíjense la actitud del maestresala. ¿Por qué tenemos que poner ojo con esto? Porque Jesús quería que él lo probara por una razón, para escuchar su opinión. No porque quisiera una opinión sobre vino, sino porque la opinión del maestresala es parte de la señal. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, o sea, el más reguleque. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahí, esa es la señal, ¿sí? No solo el milagro, sino la indicación de la acción. Está diciendo, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No solo era vino nuevo, sino que era buen vino reservado continuamente. O sea, está diciendo que el esposo, que es Cristo, no solo dio buen vino en el antiguo pacto, porque ese era buen vino, el que dio, para que ellos pudiesen beber, sino que le está diciendo, ahora hay vino todavía reservado, hay buen vino reservado continuamente, hasta ahora, o sea, continuamente hay un buen vino. Ese es el punto. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el esposo mantiene el buen vino todo el tiempo y nunca beberás con él un vino inferior. Este es el punto, esta es la señal. Entonces, número uno, camina en cosas nuevas constantemente. ¿Quieres elevarte? Queremos elevarnos, queremos que las cosas, las crisis y todas estas situaciones no nos afecten y si nos van a afectar, saber gestionarlas. Bueno, aquí hay una primera señal, aquí hay una primera indicación de lo que debemos hacer. Número uno, que le sirvió a Juan, al apóstol Juan, y él la está compartiendo. Nos está diciendo, camina en cosas nuevas constantemente. El vino de ayer, si fue bueno, no quiere decir que el vino de mañana va a ser inferior. No, si el vino de ayer fue bueno, si el vino que Dios te dio ayer fue bueno, quiere decir que Él va a mantener el buen vino constantemente. Va a seguir trayendo vino nuevo constantemente. Pero para eso tengo que estar dispuesto a abrirme a beber ese vino nuevo. Amén. Entonces, camina en cosas nuevas constantemente. Para que te eleves, debes detenerte y decir, a lo mejor estoy repitiendo lo mismo de siempre y tal vez necesito que Dios me hable y beber un vino nuevo. A lo mejor ya me acostumbré al rito de la purificación y no estoy pidiendo algo nuevo de parte del Señor, un trato de Dios nuevo en mi corazón, una dirección nueva donde debo ir, en fin, camina en lo bueno y en lo mejor constantemente. Amén. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé, estas son palabras del Señor, más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Fíjense, aún el Señor le está diciendo, ya había bebido vino, ¿verdad? Con su discípulo. Acuérdense que a Jesús lo acusaron de ser bebedor de vino. Y aquí paréntesis, Dios no tiene problema con el vino, Dios tiene problema con la borrachera, con quedar inconsciente y con ser adicto al vino. Pero Dios no tiene problema con el vino. Lo que estaba bebiendo no era juguito de uvas, como a veces dicen, y por lo tanto la cena del Señor, como este vino que Él transformó, que fue bastante, era vino real. Si no, el maestresal habría dicho, oye, me trajiste jugo de uva cuando la boda necesita vino. ¿Me entienden? Esto es importante comprenderlo porque el vino tiene características que hablan también de la obra de Jesucristo. El jugo de uva no tiene algunas características, pero el vino sí. El vino tiene ciertas características de estar continuamente renovándose, incluso en un odre, eh, cosas que el jugo de uva en sí mismo no lo tiene. Entonces, Mateo 26, 29, vuelvo a reiterar, Jesucristo les dice que va a beber del fruto de la vid, o sea, del vino, el día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿Cuándo es eso? Cada vez que nosotros cenamos con el Señor. Aquí no se está refiriendo a la cena del Cordero de Apocalipsis. La cena del Cordero de Apocalipsis es el pacto que la iglesia hizo con Cristo que ocurrió en la cena del Señor antes de la Pascua. ¿Sí? Aquí se está refiriendo a que cada vez este vino que voy a beber con ustedes en el reino de mi Padre es cuando nosotros cenamos con Él, ¿sí?
Yo creo que todos cenamos por lo menos, bueno, hay iglesias que cenan una vez al mes. Los que tenemos más libertad para cenar, cenamos con la congregación casi toda la semana. Incluso tenemos libertad para cenar en nuestras casas, con nuestra familia, si la ocasión lo amerita, si estamos adorando en algún momento en nuestras casas, o si el Señor nos habla una mañana de que cenemos, tenemos libertad para hacerlo. Lo hemos entendido así. Y aquí, efectivamente, en Mateo 26-29 está diciendo eso el Señor. Cuando tú cenas, yo estoy bebiendo el vino contigo. Esa es la promesa que le hizo a los discípulos. Los discípulos lo vivieron. Cuando hicieron iglesia en las casas y cenaban y partían el pan, estaban cumpliendo esta profecía que Jesucristo les dijo, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Pero el punto aquí para nosotros hoy, como señal, digamos, es que cuando Él dice lo bebo nuevo, quiere decir que todos los días hay algo nuevo. Y por lo tanto hay que caminar en esas nuevas cosas. Para elevarnos necesitamos caminar en esas nuevas cosas. Esto es un punto, una señal que podemos seguir. Tal vez tú no puedas seguir el resto que voy a nombrar, pero tal vez está así. Entonces, con una que tomes y que digas la voy a practicar, te aseguro que te vas a empezar a elevar en las cosas del cielo. Amén. Juan, sigamos. Otro Juan, ahora, no otro Juan, sino otro capítulo, Juan 4, 46, 54, dice, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, aquí tenemos otra señal, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Fíjense, le rogó, le dice, desciende por favor, sana a mi hijo, está a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creerías. Wow, fíjese, aquí está siendo un poco irónico el Señor. Está diciendo, ustedes si no ven señales, no creen. O sea, si no ven prodigios, si no ven milagros, ustedes no creen. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, ven a mi casa. Eso está pidiéndole. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Fíjense, le está pidiendo una acción de fe. Ve, ándate solamente, porque tu hijo ya vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Por eso es que, por este punto del capítulo, es que yo creo que la primera reacción de Jesús cuando le dice ustedes no creerían si no ven milagros es una forma irónica de decirlo. ¿Por qué? Porque ahora va a venir alguien que sí va a creer sin ver, que se va a mover simplemente por la palabra que Jesucristo le está dando. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces, entendiendo que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, fíjense, le dijo una palabra, soltó una palabra que él no estaba viendo físicamente con ojo humano, pero soltó esa voz, esa orden, y él lo obedeció. Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, aquí hay otra señal, aquí hay otra dirección, aquí hay otra señalética en el camino que nos dice cómo elevarnos. Y esto tiene que ver con caminar por fe y no por vista humana. Ah, hermano, si esto yo lo sé, me lo han predicado muchas veces y estoy de acuerdo contigo, pero entonces hagámoslo. O sea, no sirve simplemente saberlo en nuestra mente, tenemos que hacerlo. Caminar no por vista humana, sino por fe. Amén. Juan 20:27, y aquí reforzamos esta idea de nuevo con otro momento en que Tomás, Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. O sea, está siendo súper chocante. Jesús le dice, a ver, ven, toma, toca mi mano. Me nota, soy yo o no. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, todas esas actitudes de tener que necesitar tantas pruebas para empezar a creer es la actitud de un incrédulo y no de alguien que cree. Y sabemos que lo que agrada a Dios es la fe, que le creamos a Él. Eso le agrada a Dios, que le creamos a Él. Amén. Entonces esta es una segunda señal. Creamos, no nos movamos por vista, sino por fe. Amén. Y luego fíjense, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, se dio cuenta que estaba equivocado. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí yo puse una imagen que dice creer
es crear. Amén. Creer es crear. Cuando tú crees en lo que Dios te está diciendo, se empiezan a producir las cosas. Y esto yo sé que lo has escuchado, yo sé que tal vez un montón de veces te lo han dicho, a mí también me lo han dicho muchas veces, pero cuando viene el problema, cuando viene la crisis, cuando viene la situación de opresión, ahí es cuando empieza entonces el trabajo de si creo o no. Ahí tengo que elegir. Y esta es una señal. ¿Te quieres elevar? ¿Nos queremos elevar de las situaciones conflictivas? Ok. ¿Nos queremos elevar por sobre la opresión del mundo? ¿Nos queremos elevar por sobre las situaciones de aflicción? Ok, comencemos a caminar no por vista, sino por fe. No por vista humana, no por lo que ven nuestros ojos, sino por fe. Amén. Por fe en la voz de Dios. No en un pensamiento positivo solamente que me levanto y digo soy el campeón y este día me va a ir bien. No se trata tanto de eso, más se trata de creer a lo que Dios nos dice, a lo que Jesucristo nos habla, amén, de forma personal. Caminar por fe entonces no por vista. Marcos 9:23 en adelante, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Me gusta esa frase del papá, este es el muchacho que caía al suelo y dice que lo atormentaban algunos espíritus y se revolcaba, en fin. Y estaba en una terrible aflicción porque estos espíritus trataban de matarlo, trataban de que se lanzara al fuego, en fin. Y el Señor quiere sanarlos. De hecho, los discípulos tratan de orar por el niño, no pasa nada. Y entonces llega Jesucristo a salvarlo, entre comillas, de la vergüenza a los discípulos que no lograron hacerlo. Y entonces le hace esta pregunta. ¿Crees? Le dice al papá, ¿tú crees? Porque para el que cree todo es posible. Fíjense la frase de Jesús. Para el que cree todo es posible. Y entonces me gusta la respuesta del hombre. Dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, es como que aquí está la medida de fe que necesito, pero yo estoy por acá. Entonces, no estoy cero fe, tengo fe, pero a lo mejor no tengo la medida que se requiere. Y entonces él dice, te creo, pero ayúdame a alcanzar esa medida de fe. Le dice a Jesús, te creo, pero ayúdame a creer completamente. Y efectivamente ocurrió. O sea, el Señor hace el milagro y esto ocurre. Entonces, vuelvo al mismo punto, segunda señal en el camino que podemos tomar. Si ya la primera me costó, a lo mejor, pues, tal vez puedo tomar la segunda. Y la segunda señal es esta, camina por fe y no por vista. Ahora si puedo seguir todas las señales, me voy a elevar como Juan, eso seguro. Porque estas señales él las escoge en todo su caminar con el Señor y incluso Juan llega a decir, faltan libros para decir todo lo que Jesús hizo y dijo, pero él escogió estas señales porque sabía que nos iban a elevar en una posición de fe distinta y esa es la fe que vence al mundo. Amén. Siguiendo entonces, Juan dice en 3:12, si os he dicho, este es Jesucristo hablando con Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, te estoy hablando de cosas que tú puedes ver, así, simplemente que puedes percibir o sacar por lógica, pero resulta que no te puedo hablar las cosas celestiales, porque para eso hay que tener fe. No se puede caminar por vista con las cosas celestiales. Para eso hay que sumergirse en fe. Por eso dice también de los dones de profecía, que son espirituales en esencia, úsese estos dones de profecía conforme a la medida de fe. O sea, la medida de fe va a determinar qué capacidad tienes para ver en el Espíritu, qué capacidad tienes para percibir la voz de Dios. Mucho de esto va a ser determinado por la medida de fe. Entonces, por eso vuelvo al hombre este que le dice al Señor, yo creo que es como esta imagen que aparece aquí del Señor agarrando nuestro brazo y levantándonos hacia su posición, porque este hombre dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Te creo, Señor, pero me falta un cachito, me falta un poquito, me faltan unos centímetros para llegar a eso. Y yo me he encontrado muchísimas veces en esa posición. Y le he dicho al Señor, creo que tú puedes hacerlo. O sea, estoy seguro que esto que tú dices que puedes hacer, lo puedes hacer. El problema es que no estoy seguro si quieres hacerlo conmigo. O sea, ese es el problema. Es como decir, yo sé que tú sanas, pero no sé si me quieres sanar a mí. Entonces, creo, pero ayuda mi incredulidad, porque si es tu voluntad, yo quiero alcanzarlo. Amén. Esta es la segunda, entonces, señal. Sigamos entonces en Juan 5:18 con otra señal. Dice,
Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Atención con esto. Jesús se le acerca porque se da cuenta que ese hombre llevaba mucho tiempo. Note ese punto porque no es menor. El detalle de que este hombre llevaba 38 años, o sea, Jesús todavía no nacía cuando este hombre llegó al estanque de Betesda, para que se hagan una idea. Así que tenía una edad avanzada, seguramente, por lo menos unos 40 o 50 años. Eh, Hace 38 años estaba ahí, en ese estanque, y cuál era lo que buscaba en el estanque de Betesda, en una leyenda no cristiana, digamos, no cristiana, no, no judía, sino que se creía que en el estanque de Betesda bajaba un ángel y movía el agua, y entonces quien se metía primero, ojo, quien se metía primero, quien atrapaba el momento de la sanidad, era sano. Y este hombre llevaba 38 años sin poder atrapar ese momento. ¿Sí? Ojo con eso, porque ese es el detalle de esta historia. Y Jesús ve que este hombre no ha podido entrar en el momento oportuno, no ha podido entrar, y no, yo creo que Jesús ni siquiera creía que en este estanque había posibilidad de sanarse, pero sí él está viendo un hombre aquí que no logra encontrar el momento de ser sanado. Y por eso le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo a quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes, de nuevo con el tiempo, antes que yo, se adelanta, llega más rápido, ¿sí? Tiempo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, le da una orden. Le dice, no, es que el tiempo no es hacia... Esto es interesante, esto me gusta. Me gustan estas cosas del Señor, a mí me impactan porque sé que lo hace con nosotros y a veces no nos damos cuenta. Jesús le dice al hombre, espérate, esto no se trata de esperar al ángel que mueve el agua. Esto se trata de que tú atrapes el momento de Dios ahora. Entonces la respuesta de Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Sí, ok, sé sano. Wow, pero espérate, ¿no tengo que esperar al ángel? No, no tengo que esperar a mañana. No, es ahora, está listo, está aquí, está flotando arriba tuyo lo que estás pidiendo. Atrápalo, agárralo de una vez. Eso le está diciendo el Señor. Por eso le hace la pregunta, ¿quieres ser sano o no? Entonces agarra el asunto, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre, de nuevo el concepto de tiempo, y al instante, así, rápido, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Día de reposo en el sentido de que era un tiempo que supuestamente no se podía sanar, pero que el Señor dice sí se puede porque es tiempo de sanar. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, este era el conflicto. Los fariseos creían que en el séptimo día de reposo no se podía sanar y por eso empiezan a perseguir a Jesús porque él sí sana en reposo. Pero para la mente de Cristo, que él era el reposo de paso, él dice, no, es legítimo que sane en reposo, no estoy quebrantando la ley porque es tiempo de sanar. ¿Se entiende? Es tiempo de sanar. Y si es tiempo de sanar, lo legítimo es hacer aquello que el Señor quiere que hagamos, que el cielo está esperando que hagamos. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjense, yo sé lo que está haciendo el Padre y yo estoy replicándolo. Eso lo está diciendo el Señor. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es muy bueno, ¿verdad? Juan, vuelvo a reiterar, nos está mostrando Jesucristo es Dios. Los fariseos se dieron cuenta de que Jesucristo era Dios, pero no quisieron reconocer esa realidad. Le era demasiado chocante que ellos no tuvieran participación en este evento tan espectacular. ¿Sí? Pero ¿cuál entonces esta tercera señal? Porque ya vimos dos, ¿verdad? ¿Cuál es esta tercera señal que podemos seguir? Bueno, caminar en los tiempos de Dios. Quiero elevarme por sobre el sistema de este mundo, quiero que las aguas del abismo no me ahoguen, que si se van a lanzar con todo sobre esta época, sobre este territorio donde yo estoy, ok, pero que mi casa sea una roca, que yo en el Señor sea una roca firme. Amén. Que pueda mantenerse. Entonces, caminar en los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios lo rige la voluntad del Padre.
La pregunta de los tiempos de Dios es, ¿qué desea Dios hoy? Eso es lo que determina el tiempo. Porque uno puede decir, como dice, hay tiempo para todo, ¿verdad? Como dice la palabra, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar. O sea, hay tiempo para todo. Los tiempos no es estático, no es siempre sembrar, porque si no, ¿quién cosecha? No es siempre cosechar, porque entonces, ¿cómo sembramos de nuevo? No es siempre reír, ni es siempre llorar, ¿sí? Pero el punto es que si hay tiempos distintos, la pregunta es, ¿qué Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios ahora? Y eso es lo que Jesús le está diciendo, o está mostrándole, esa es la señal. El tiempo ahora es sanar. Y él lo había declarado, de hecho, cuando leyó el rollo y dijo, el Señor me ha ungido para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, en fin. Y entonces él sabía, es tiempo de sanar. Mi padre está trabajando en esto y yo voy a trabajar también en esto. Entonces, ¿quieres elevarte? No piense en lo que el periódico, en las noticias de la televisión están diciendo qué día es o qué tiempo es, sino en lo que Dios está diciendo qué tiempo es. Porque lo que Dios dice es lo genuino. Amén. Y si empiezo a caminar en ese tiempo de Dios conmigo, voy a poner un ejemplo. Me levanto esta mañana, le digo al Señor, Señor, ¿qué anhelas tú de mí para este mes? Y pongamos que el Señor me dice, es tiempo de cantarme canciones. Quiero que me cantes canciones todas las noches, ¿ok? Me tomo un momento cada noche para cantar una canción, porque es tiempo de cantar. Para mí es tiempo de cantar. El Señor me está pidiendo tiempo de cantar. Y si alguien viene y me dice, no, ¿por qué estás cantando si son canciones viejas? Espera que salga algo nuevo. No. Ahora es tiempo de cantar. Me sigue. Entonces, quiero elevarme. Esta es una tercera señal que me va a permitir ir más arriba del sistema de este mundo. Mateo 16:2 dice, mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí el Señor lo increpa, ¿verdad? Porque ellos podían conocer cómo iba cambiando una situación, cómo el contexto cambiaba, en este caso el clima, y en base a eso decían, bueno, podemos hacer esta acción o no hacerla, porque el cielo está bueno o porque va a llover, en fin, y en base a eso tomar decisiones, pero no podían ver el tiempo de Dios. Entonces, ¿cuál es el tiempo del Señor para mí, como persona, como hijo del Señor? ¿Cuál es el tiempo de Dios para la congregación? ¿Cuál es el tiempo de Dios para la ciudad, para la nación? ¿Cuál es la parte que yo tengo que hacer en ese tiempo de Dios? Esas son las preguntas que necesitamos hacerle al Señor. Y normalmente esa respuesta que Él nos dé va a venir amarrado, unido a lo que es su voluntad, a que Él nos va a decir, esta es mi voluntad ahora. Así que orienten hacia allá, apunten hacia allá. Esta es mi voluntad para ti ahora, así que apunta hacia ese lugar. Amén. Entonces, esta es una tercera señal que nos va a permitir elevarnos. Primera de Crónicas 12:32. Fíjense, y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Los hijos de Isaacar era una tribu de Israel. Este era su gran don. No siempre lo siguieron, obviamente, porque si no, no habrían tenido problemas en el futuro. Sabemos que varias, 10 por lo menos tribus de Israel se dispersaron entre las naciones y entre ellos también estaba Isaacar. O sea, no siempre supieron cuál era sino que cuando estaban alineaditos con la voluntad del Señor, entonces ahí sí entendían los tiempos. Pero quiero que noten este detalle, porque alguien podría decir, hermano, ¿cómo sé si yo estoy entendiendo los tiempos de Dios? Bueno, aquí está el detalle. Ellos eran entendidos en los tiempos, ¿por qué? Porque sabían lo que debían hacer. Amén. No se trata solo de decir, es tiempo, voy a poner otro ejemplo, este año 2022 es tiempo de dar, por ejemplo, de dar, ok, sí, amén, Dios puede estar diciendo es tiempo de dar. Ahora, sabemos que Dios siempre ha dicho que tengamos que dar. Entonces la pregunta es, ¿a qué te refieres con que es tiempo de dar? ¿Cuál es la acción específica? ¿Cuál es la forma en que tenemos que dar que hace especial este momento al resto de las veces en que dábamos? Eso es saber lo que hay que hacer. Amén. Entonces, si nosotros tomamos esta señal ética que nos dice camina los tiempos de Dios,
Solo con una de estas, vuelvo a reiterar, nos vamos a elevar por sobre las circunstancias de este mundo. Amén. Ok. Y ya, como para ir recapitulando, 3 de estas señales, próximo video vamos a ver otras 3, pero recapitulemos. 1, camina en las cosas nuevas del Señor, no te conformes con el vino antiguo, aunque era bueno, apunta a un nuevo vino porque va a seguir siendo igual de bueno. Y si estás bebiendo algo antiguo, dile, Señor, quiero algo nuevo porque lo nuevo va a ser igual de bueno. Amén. No te va a dejar el Señor con una cosecha y con un vino de peor envergadura o de peor cepa. Te va a traer de lo bueno. Así que camina en cosas nuevas. Segundo, si no puedes caminar en cosas nuevas, te cuesta, bueno, camina en fe entonces, no por vista humana. Ok. Tercero, si estas dos cosas te cuestan, empieza a pedirle al Señor cuál es el tiempo de Dios en ti. Cualquiera de estas señales te van a lanzar al mismo objetivo, elevarte como un águila. ¿Sí? Cualquiera de estas 3 señales, como Juan, van a empezar a transformar tu corazón. Así que hermanos, sean todos bendecidos. Gracias a todos los que han estado ofrendando y a los que se conectan a este video. Revisen las listas, hay muchas más también para que puedan ustedes seguir alimentándose. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a seguir revisando algunas señales para elevarnos como águila. Bendiciones.